Bienvenidos a Daniel y Apocalipsis. Hoy estudiaremos un mensaje poderoso que nos recuerda que, aún en medio de crisis, cambios y desafíos espirituales, Dios sigue teniendo el control de la historia. Estos libros proféticos no solo hablan del futuro, también hablan del presente, de la lucha entre la verdad y el error, de la fidelidad en tiempos difíciles y de la esperanza que encontramos en Cristo Jesús. Abramos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra fortalezca nuestra fe. Bienvenidos. Saludos, amigas y amigos. Daniel capítulo 4 versículos 2 y 3 nos dice lo siguiente: Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Señales y maravillas. El rey explica por qué escribe: Conviene que yo declare. No es un deber impuesto por otro, sino una convicción nacida dentro. Le parece bueno, justo, obligado en conciencia, dar a conocer lo que Dios hizo, y observa a quién atribuye la obra y sobre quién la reconoce. Las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. No dice lo que hice yo, ni lo que me ocurrió. Dice que Dios obró en él, señalándose a sí mismo no como protagonista, sino como objeto de una obra divina. El que llenaba sus inscripciones con sus propias hazañas, escribe ahora un edicto sobre lo que otro hizo en él. Luego prorrumpe en doxología. Las dos exclamaciones son paralelas. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. La primera palabra apunta a lo que señala, lo que enseña algo. La segunda, a lo que asombra por su poder. Juntas abarcan las dos caras de la obra divina, instruye y sobrecoge. Y la doxología culmina en una confesión sobre el reino de Dios, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Estas mismas palabras volverán a resonar con variaciones al final del capítulo, cuando el rey haya sido restaurado, y su eco se escuchará también más adelante en el libro, en la visión del reino que no pasará. El rey, sin saberlo del todo, está confesando exactamente lo que aquel sueño de la gran imagen le había enseñado años antes, y que él no atesoró, que su propio reino pasaría y que solo el reino de Dios permanece. Lo que entonces se resistió a creer, ahora lo proclama por convicción propia. Un edicto real solía ser el vehículo de la propaganda del soberano. En él, los reyes de Babilonia enumeraban sus conquistas, sus templos, sus obras. Aquí, el molde es el mismo, pero el contenido está invertido. El documento no celebra la grandeza del monarca, sino la del Dios que lo humilló, y la fórmula que debía ensalzar la duración de una dinastía se emplea para declarar que solo el señorío de Dios pasa de generación en generación. En el corazón mismo del aparato propagandístico del imperio quedó grabada una alabanza al Altísimo. Las señales y maravillas de Dios no son novedad, forman una cadena que atraviesa la historia y apunta hacia el fin. Dios desplegó grandes señales y maravillas en Egipto, mostrando su dominio sobre todo el mundo natural y sobre los poderes que adoraban los opresores egipcios. Una vez más, el Señor Dios de Israel ha de ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los dioses de Egipto. Con fuego y con diluvio, con plagas y terremotos, asolará toda la tierra. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y lo hará glorioso en la tierra. Y de ahí brota una pregunta que interpela a nuestra generación. Los que viven en el último remanente de la historia de esta tierra, ¿no habrán de volverse inteligentes respecto a las lecciones de Dios? Las señales que Él dio en Egipto, las que obró con un rey pagano en Babilonia, las que obrará al fin sobre los dioses de este mundo, forman una sola escuela, y el que estudia las lecciones aprende a reconocer la mano de Dios antes de que caiga el juicio. La doxología del rey es, en ese sentido, una anticipación. Lo que él dijo a solas
El pueblo redimido lo dirá en coro cuando el reino sempiterno se manifieste. Esta declaración enseña que la fe en las señales y maravillas de Dios es riqueza incalculable. Esa fe debe ser el gran elemento en el poder que gobierna el carácter del pueblo de Dios. No se trata de una curiosidad por lo prodigioso, sino de una confianza tan honda en el poder del Altísimo que llega a moldear la conducta, a sostener en la prueba y a formar el carácter. Quien cree de veras que Dios manda sobre la naturaleza y sobre los poderes de este mundo, adora, vive de otra manera. Y aquí se contrastan dos clases de reino. El de Nabucodonosor era el más grande de la tierra y sin embargo tenía fecha de caducidad. El de Dios es sempiterno y su señorío pasa de generación en generación, sin sucesión ni relevo. Toda la historia de los imperios cabe entre dos generaciones. El reino de Dios abarca todas. Por eso la única sabiduría verdadera consiste en ligar la vida a lo que permanece. Por último, esta doxología revela cuál es el fruto maduro de la disciplina divina: la alabanza. Dios no humilla para destruir, sino para levantar un adorador. La obra que hizo con el rey terminó poniendo en su boca un cántico. Cuando el trato de Dios con un alma llega a su término, esta alma canta. Declara lo que Dios ha hecho contigo. Al rey le pareció que convenía hacerlo y esa convicción es sana. Hay experiencias que no nos pertenecen del todo, porque Dios las obró para que otros las conozcan. No conviertas tu testimonio en propaganda propia. Di como Él, que fue el Altísimo quien obró contigo, y deja que la gloria caiga donde corresponde. Y examina el lugar que ocupa en ti la fe en el poder de Dios. Si crees de verdad que sus señales son grandes y sus maravillas potentes, esa convicción debe gobernar tu carácter, no solo adornar tu vocabulario. La fe que solo se admira no transforma, la que se apropia sí. Aprende también a leer la historia con ojos atentos. Las lecciones que Dios dio en Egipto y en Babilonia siguen enseñando, y el que las estudia no será sorprendido cuando Dios vuelva a manifestarse. Y liga tu vida a lo que permanece. Todo lo demás, posiciones, imperios, logros, cabe en una generación y desaparece. Solo el reino de Dios es sempiterno. Invierte allí tu esperanza, tu tiempo y tu corazón. Su reino, reino sempiterno. Esa frase escrita por la mano de un rey cuyo imperio ya no existe, se ha cumplido con exactitud tan silenciosa como implacable. Babilonia cayó, y su señorío no llegó a la generación siguiente sin quiebra. Pero el reino que aquel rey confesó sigue en pie y no tendrá fin, y hoy sabemos algo que él apenas vislumbraba. Ese reino tiene un rey con rostro humano, porque el Hijo del Hombre recibió del Anciano de Días un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Las señales y maravillas más grandes que Dios ha hecho no fueron las plagas de Egipto, ni la restauración de un monarca, sino la cruz y la tumba vacía donde el Altísimo obró la maravilla de salvarnos. Declara, pues, tú también lo que Él ha hecho contigo, y únete desde ahora al coro que un día llenará la tierra. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Dios Altísimo, cuyas señales son grandes y cuyas maravillas son potentes. Gracias porque tu reino es sempiterno y tu señorío pasa de generación en generación, mientras todo lo que los hombres levantan se desvanece. Enséñanos a declarar sin vergüenza lo que has hecho con nosotros, dando a ti toda la gloria y no a nuestro propio nombre. Haz que la fe en tu poder no sea un adorno de nuestras palabras, sino el elemento que gobierne nuestro carácter y sostenga nuestra vida. Vuélvenos inteligentes respecto a tus lecciones, para que sepamos leer tu mano en la historia y estemos preparados cuando ejecutes juicio sobre los dioses de este mundo. Y liga nuestro corazón a lo único que permanece, tu reino eterno revelado en tu Hijo Jesucristo, cuyo dominio no pasará jamás. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Daniel y Apocalipsis. Que el mensaje de hoy nos motive a permanecer firmes,
confiar más en Dios y vivir con esperanza aún en medio de las pruebas. Recordemos que los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hasta nuestro próximo encuentro, que el Señor bendiga tu vida y fortalezca tu caminar espiritual.